Hola a todos, volvemos al espacio de ética, de trabajo social. Les quiero recordar que en la última clase ya habíamos visto la deontología y habíamos visto el desarrollo del término de moralidad según Graciosi. Ahora vamos a continuar con este término con estos conceptos de moralidad en relación sobre todo a la doble moral, que es otro punto del programa que nos falta desarrollar. Y el último tema que hace a los principios clásicos del trabajo social, les voy a pedir que por favor lo puedan leer para la próxima clase, es el último tema de la unidad que estaríamos desarrollando para terminar la unidad 1. En esta unidad ustedes ya van a tener su parcial, así que para el próximo examen veríamos qué temas entrarían. Bueno, volviendo al desarrollo del tema de moralidad, ¿se acuerdan que nosotros definíamos a la moralidad como la conducta del individuo que se conforma a las normas establecidas por la comunidad, especialmente aquellas que se refieren a lo bueno y a lo malo? Y en relación a este término de la moralidad, también van a encontrar la alusión a lo que es filosofía moral. Este término de filosofía moral está desarrollado en el material de Porras Pérez. ¿Cómo es definida la filosofía moral? Podría llamarse también simplemente moral, el estudio de la ciencia del bien o el estudio de la ciencia del deber y de los deberes. Siempre se dedica a oponer, fíjense en todos los términos, a oponer el bien y el mal. Es lo que estos términos del bien y el mal, de la bondad y la malicia, aparecen siempre en todas las definiciones en relación a la moral y a la ética. ¿Por qué? Porque hace alusión a qué sería lo bueno, qué sería lo malo, en cuanto a la conducta del hombre en esta vida social. Continuando con la moral, el material de Porras hace una diferencia entre lo que es la moral teórica y la moral práctica. Y comenzamos a entrar en este cuestionamiento o en este enfrentamiento o en esta discrepancia de qué sería la moral teórica, qué sería la moral práctica, para después también cuestionar si existe la doble moral. En esta bibliografía tienen un desarrollo bastante extenso en cuanto a esta discusión de la existencia o no de la moral teórica, de la práctica, si está dividida, si existen. Una de las tantas definiciones que van a encontrar es: la moral teórica estudia el deber en general. Características o caracteres de la vida moral. ¿Qué hace la moral teórica? Intenta describir los hechos esenciales de la vida moral, todo lo concerniente a la conciencia moral. Esto que nosotros no vemos pero sentimos, estos sentimientos, los juicios morales que a veces realizamos o emitimos sobre determinados hechos, determinadas circunstancias de la vida. Y la moral práctica se encarga de estudiar los diferentes deberes, la manera de cómo el hombre debe obrar con relación a sí mismo, hacia los demás y hacia toda aquella realidad que se presenta en la vida del hombre. Aquí podríamos encontrar esta diferencia de la teórica y la práctica en cuanto a la competencia de cada una, ¿sí? ¿Qué estudia cada una? ¿A qué se dedica esta diferencia que marca el autor? Pero también vamos a encontrar esta diferencia entre lo público y lo privado, la moral pública y la moral privada. Muchos autores cuestionan de que si existe o no esta moral pública y la privada, en cuanto a la convivencia en sociedad sobre todo, en cuanto a a qué haría alusión esta moral pública y la privada.
En realidad, la moral pública está estudiada sobre todo en el ámbito de la justicia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes en la justicia, en los términos legales, sobre todo en el ámbito legal de la justicia, ahí sí se establecen cuáles serían los deberes del hombre en cuanto a la vida en sociedad. Es la justicia la que va a justificar esos deberes y es la que va a estudiar. Siempre el derecho es la disciplina, es la ciencia que se ocupa de estudiar el derecho de uno, del otro, en cuanto a su relación en el sistema social. Entonces, ¿cuáles son los deberes ante la justicia? Bueno, no es a esta moral pública a la que hace alusión el autor. Simplemente deja aclarado que esta diferencia de lo público y lo privado lo encontraríamos claramente en la justicia, sobre todo en la ciencia del derecho. Esto les aclaro como para que no confundan. En realidad, el cuestionamiento es si existe esta doble moral en cuanto a la existencia y a la convivencia social. Dice, la esfera de lo privado y lo público, toda sociedad siempre ha definido una distancia entre uno y otro. Estas dos morales se pueden oponer y a menudo una de otra, aunque se pueden considerar también complementarias, según cada estudio que se haga del mundo social. Aquí la pregunta es, ¿existen dos morales? Y el autor les explica ¿cuáles serían los fundamentos de que si existiera o no? La más cuestionada es si existe la moral pública. ¿Por qué? Porque hay concepciones que expresaron que toda sociedad hace más alusión a la moral pública, esta moral que siempre nosotros juzgamos o prejuzgamos o emitimos juicios sobre la conducta de los demás o sobre la convivencia social o sobre las circunstancias que hacen distintos unos de otros en cuanto a la vida en sociedad. Entonces, la pregunta que ustedes van a tener que resolver de acuerdo a la lectura del material, si existe la doble moral. Y si existiera esta doble moral, ¿cómo sería cada una de ellas en cuanto a toda sociedad? Concluyendo y estando en la lectura de los materiales, le dice que siempre van a haber distinciones de esta moral. Todo individuo es reconocido en una existencia propia y también en cada una de las sociedades en la cual vive, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Entonces, es imposible poder manejar esta doble moral. Ya estaríamos ante una situación de que la moral pública se enfrentaría a la privada, si empezamos a buscar cuál sería una y otra. Que en realidad el individuo tiende a hacer ambas. Algunas aceptan y otras rechazan de que sería una y que sería otra. Pero la regulación de las instituciones del Estado son las que tienden al equilibrio de la convivencia y que sus normas reflejan las conductas morales que los ciudadanos deben preservar, regulados y coaccionados a restricciones de orden ciudadanos, institucionales, y las leyes y las normas son la materialización de la necesidad de la convivencia social. Por eso justamente estas dos diferencias entre una y otra sería imposible la existencia de ambas. Sí podríamos estudiarlas individualmente, pero en realidad no existe la doble moral, según los autores. Esa doble moral en el momento en que sucedan y en que existan son las instituciones del Estado las que deberían lograr ese equilibrio en la convivencia social y deberá preservar de alguna manera esa convivencia a través de las leyes y las normas por las cuales se materializa la necesidad de una convivencia social
que reafirma la moral individual. Tiene que ver con esta libertad del actuar de todo ser, el derecho a la libertad y a poder vivir en este sistema social acorde a cada moral de todo individuo, individual de cada uno. Les dice que siempre son las instituciones del Estado las que intentan regular toda la conducta y poner un orden también social para que se pueda entender de que toda acción del individuo, de un grupo de individuos, y son los gobernantes los que establecen esas reglas de juego para que se pueda mantener el orden moral y así también podamos adaptarnos a la ley que difiere de lo moral. Bueno, conclusión, yo siempre les digo a los alumnos, la doble moral aparece estudiada y surge desde distintos enfoques filosóficos. En la realidad social no existe la doble moral. Esos cuestionamientos siempre nos atraviesan cuando se cuestiona la moral de cada uno, o cuando se cuestionan o se hacen juicios morales sobre hechos que suceden en la realidad. Bueno, nos encontramos en la próxima clase. Yo espero que ustedes puedan leer este material, esta última parte del material de Porras Pérez, debido a que es interesante leer esta diferencia entre la moral teórica, la moral práctica, la moral privada y la moral pública, para entender si existe y desde qué lugar existe, desde la teoría misma, pero no desde la actividad humana, desde el sistema social en la convivencia. Y por último les dejo para que puedan leer también, yo solamente les voy a mandar un PowerPoint sobre los principios clásicos del trabajo social de Carlos Heroles, que ustedes los tienen que aprender porque son la esencia del ejercicio profesional. Nuestras prácticas profesionales tienen que estar teñidas y acompañadas de esos principios. Ante toda intervención social, el profesional debe tener precisamente en cuenta cada uno de estos principios, porque hacen al ser humano con el que nosotros trabajamos diariamente, como a esos grupos sociales vulnerables en los que nosotros intervenimos ante algún problema social. Entonces, todos los principios, así como están enunciados en el material, así deben ser estudiados y aprendidos. Y se los recuerdo porque siempre yo los tomo para una evaluación. Si no es en el parcial, va a ser para el final del espacio. Nos encontramos en la próxima clase.